Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo Aura Producciones y vamos a presentarles una obra de títeres que es parte de Escena 106. Y hoy nos acompaña Graciela Ruiz. Carlos Medina. una servidora, Gilma Tuyuk. Esta obra nos habla acerca de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Oye, pero exactamente ¿a qué se le llama tradiciones? Las tradiciones, pues por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Nuestra forma de alimentarnos, nuestra gastronomía, pues es parte de nuestras tradiciones. A ver, más fácil, ¿a ti qué te gusta comer? Ay, pues a mí me encantan los panuchos, me gusta también comer pokchuk. ¡Ay, qué rico! Ay, sí, delicioso. ¿Y a ti? Bueno, a mí me gusta, ¿sabes qué? El chimole, el relleno negro, así con ese recado que se hace con chiles quemados, luego lo haces así, lo tragas, sientes que pica, agarras el boot, le haces con tu tortilla. Ay, ¿sabes qué? También que me gusta. ¿Qué te gusta? El tiquinchic, pero no el que se hace pibil, el que se hace así abierto, el mero, lo ponen así en piezas, lo están asando, y empieza a salir el olor con sus rodajas de tomate y le haces así con tu tortilla. ¡Ra! ¡Ay, qué rico! No hables de comida que me va a dar hambre. Bueno, pues esa comida tan yucateca es parte de nuestras tradiciones. Ah, A mí o me sea, encanta la cochinita, por ejemplo. eso te iba a decir. ¿A ti qué te gusta? La cochinita está deliciosa. Oh, El sí. mondongo también. Ay, qué rico. Con su toallita, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Y chile habanero, porque está más bueno. Sí. Oye, ¿qué más es una tradición? Pues nuestras tradiciones. Por ejemplo, estos bordados son parte de nuestras tradiciones, ¿no? Claro que sí, nuestros trajes regionales, los hipiles, los ternos o estas blusitas que conservan los diseños bordados tradicionales de aquí del estado, como esta blusa. Sí, mira, tiene sus bordaditos. Ah, ¿Y qué entonces, más es una tradición? La lengua maya, que aquí se acostumbra a hablar. Guay, sí cierto, velo, ahí lo dije, guay, sí cierto. Tenemos tan arraigado nuestra lengua maya que la utilizamos en nuestro idioma español así comúnmente. En la vida Cuando se- cotidiana. Claro, por ejemplo, como nos decimos, ay, mira mi tuch. Oh, Voy me está al- picando mi tuch. Voy a lavar mi tuch. Le voy a poner desodorante a mis... Guay, déjame el shish de las papas. Sí, cierto. Bueno, lo utilizamos también en la vida cotidiana, nuestro idioma maya, ¿verdad? Sí. Permítame, tengo a unos personajes, bueno, unos amiguitos que están por aquí, déjeme buscarlos. ¿Sabe ¿Personajes de qué dónde? pasa? Ajá. Yo estoy aprendiendo apenas, estoy aprendiendo a hablar maya, más vale tarde que nunca. Y entonces, en una de esas presentaciones, unos amiguitos, unos niños, me regalaron unos muñequitos para que yo recuerde los nombres y las palabras en maya. A ver si ¿sí? ustedes saben. Dale. ¿Cómo se llama? En maya. En maya. ¿Qué? Claudio. No, pero es un gallito. ¿Cómo le decimos en maya? Tel. Exactamente. A ver, otro ¿Qué más? personaje. A ver, este gatito. Ay, ese yo no sé. Miss. Exactamente. Ajá. A ver, vamos a buscar otro. Me dieron. Aquí está. Este. Ay, también yo no sé. Pec. Exactamente. A ver, este. Ese es un armadillo. es un armadillo. Es un wedge. Ándale, Es un wedge. Ay. Muy bien. ¿Y este? Ese es mucho. Muy bien. A ver, Ajá. tenemos otro. A ver si. Y aquí este muñequito. Un changuito, un monito araña, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos en maya? Mash. Exacto. Ándale. A ver, habrá otro. Y aquí está. A ver, ¿cómo le decimos a este cochinito? El cochinito. Es- ¿Sí lo sabes o no lo sabes? Ay, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué, Ken? Quequen, exactamente. Ya ven, sabemos más palabras en maya. Ay, a ver, ¿cuándo se va a llenar esta bolsa con más personajes? Sí. Oiga, pero hay unos personajes que ya están listos, ya están acá y quieren salir. ¿Los presentamos? Pues sí, pues, Pues de una sí. vez. Pues con ustedes, el terno de Linda. Comenzamos.
Linda. 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 Ay, esta chiquita. Parece que nació con esos audífonos. No se los quita ni para desayunar. Todo el tiempo viendo el celular. Visca va a quedar. Oye, linda, chiquita, te estoy hablando. ¿Qué es, mamá? Ve esta. Solo dice que es mamá y sigue viendo su celular. Me está tirando a loca. Hasta parece que el celular es su mamá. Te estoy escuchando, mamá. ¿No es cierto? Estás viendo tu celular y no me estás haciendo caso. Quítate esos lentes para que yo vea que me estás mirando. Está bien. Así está mejor. Hasta parece que naciste enchufada a los audífonos. Amanece, los tienes puestos. Desayunas, los tienes puestos. Regresas de la escuela, los tienes puestos. Te estás bañando y también los tienes puestos. ¿De eso me ibas a hablar? No, pero sí. Es decir, quiero hablar de otra cosa, pero también de eso. Velo, ya viste, ya me hice bolas. ¿Qué es, mami? Es que estoy viendo su video de ese chico coreano. ¡Ay! Está chida tu moto. El que actúa en el dorama que se llama Tu chongo está chueco. ¿Y en qué va? Pues hace 3 capítulos que siguen en lo mismo. ¡Ay, no avanza! Pero es tan guapo. No entiendo esas tus novelas que ves. Mejor ve la repetición de Cañaveral de Pasiones, ahí está La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho. Ya, ¿qué me ibas a decir? Ah, ya me acordé. Ya va a ser la fiesta del pueblo de tus abuelos. ¿Y? ¿Te encargué tu terno, hija? Está requete bonito, para que así lo estrenes ese día. Comprado lo hice con doña Moza, la que vende Fuller, Avon, Stam Home, Tupperware, Amway, Andrea, más lo que se junte toda la semana. Es trabajadora, ¿eh? Hasta tiempo de hacer piles le da. ¡Ay, mami! Ni lo vayas a comprar. No me lo voy a poner. Ya lo encargué, hija. Ya le di el adelanto y ella ya adelantó el jubón, el justán. A mano lo hizo. ¡Ay, pues devuélvelo! Yo no me voy a poner esas cosas. Nada que ver. Hoy esta. ¿Y con qué piensas ir a la vaquería? No quiero ir a la vaquería. Pero tienes que ir. Si todos vamos a ir, ¿qué te vas a poner? ¿Un kimono? Es que no me quedan los ternos. No quiero parecer mestiza. Ay, sí que me embromaste, hija. Si en México todos somos mestizos. Ay, ya sé. No quiero ponerme el terno y que luego alguien me tome una foto y lo suba al Face y luego me hagan un meme y me digan Lady Mestiza. Caballadas dices, ¿ah? Ay, es que me da pena ponérmelo. No me gusta. Tawila Himpok. ¿Han visto mi sombrero? Pregúntale a mi mamá, pero seguro está allá arriba del ropero, papi. ¿Del ropero? Sí, del ropero. Ah. Ay, mami, yo no me voy a poner el terno. Nada que ver. Ay, vamos, abuelito. Te ayudo a buscar tu sombrero. ¿Tú quién eres? Soy Linda, tu nieta, abuelito. ¿En Wabilech? Sí, abuelito. Pues tengo nieta, pues tengo hija. ¿Cuándo me casó mi hija? ¿Cuándo me casé yo? Soy casado. ¿Quién soy? Ay, ay, ay. Estas chamacas de ahora no valoran la cultura de uno, solo buscan modas en el extranjero. Ah, y están pendientes de qué sale en el Face. Que si sale un perro con los dientes saltones, le hacen su meme. Pasa 2 semanas, ya se les olvidó. ¿Ya viste este video? Una muchacha está comiendo 80 perros calientes. Ya lleva 40 y sigue comiendo. Ya tiene 1.500.000 visitas. Velo. Mamá, ¿qué estás viendo?
Pues si me regalaron mi celular en Navidad, tengo que aprender a usarlo. Mira, bajé una app donde un perrito me dice a qué hora lo tengo que alimentar. Y cuando ya me estoy durmiendo, dice, ¡wow! Ahí está, lo tengo que llevar al baño. Es más, hasta repite lo que digo. ¿Oílo? Hola. Hola, Bash, uchil. Bash, Uchil, Bash, kabetik. Bash, Kabetik, Tula cabello. Tula Cabello, Choki. Choki, A ver si dice este trabalenguas. A ver. Pepe Pecas pica papas con un pico, pica papas, Pepe Pecas. Pepe Pecas pica papas con un pico, pica papas, Pepe Pecas. Velo, no se confunde. Camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo. Camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo. Ya, mamá, deja eso de camarón, caramelo, macarrelo, camarón, ¡ay, eso! Te confundiste. Mira, él no se confunde. Supercalifragilístico espiralidoso. Supercalifragilístico espiralidoso. ¿Ya lo ves? No se confunde. ¿Ya lo ves? No se confunde. Guay, se desnegoció. Guay, se desnegoció. Hija, ¿cómo se paga esto? Hija, ¿cómo se paga esto? Apágate, apágate, apágate. Apágate, apágate, apágate. Apéscale ahí. Apéscale ahí. Ahí está, ya está. Ahí está, ya está. Ay, mamá, ya te pareces a Linda. Cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enojada? Es que le encargué su terno, pero no se lo quiere poner, que porque no le gusta. ¡Ja! Es que no hay que imponerlo. Tienes que explicarlo. Como ella no conoce esa tradición, pues no lo valora. Tu yan in siya nag-ewel. Está en la zapatera. Ah. Ya se lo he querido explicar, pero no me entiende. ¿Qué dices, ah? Mamá. Es que esta muchacha lleva 70 perros calientes y sigue comiendo velo. Tras, Boco. Tu yan in Filipina. Está en el ropero, junto con tu sport y tu pantalón blanco. Ah, Creo que debemos hablar con ella para explicárselo. Yo se lo explico. Mira, ahí viene. Linda. Nena, ven acá. Está chiquita, pero está sorda o no oye. Ya lo viste. Te lo estoy diciendo, no escuchas razones. Pero explícaselo. Voy a ver si ya se terminó la comida. Linda. Linda. ¡Linda! ¡Ay, abuelita! Ya me asustaste. ¿Qué pasó? Es lo que quiero saber. ¿Qué pasó? ¿De qué o qué? Niña, está diciendo tu mami que no te quieres poner el terno. Ay, es que si me pongo un terno, mis amigos se van a burlar de mí. ¿Quién se va a burlar de ti? Todos. ¿Quiénes son todos? Pues todos. Mis amigos en la escuela, ustedes, todos. tu yan in West. ¿Lo tienes puesto? Ah, ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, ya me acordé. ¿Y cómo sabes que se van a burlar de ti si nunca te has puesto el terno? Pues no sé. Ahí ya despertó el nene más lindo, ¿ah? No, bebé, no se lo quiere poner. ¿Le entiendes? Sí, sí soy su madre. Y una madre entiende todo lo de su hijo. Eso estamos haciendo, nené, convenciéndola para que se lo ponga. Sí, nené, ella va a ser tu pareja en la vaquería. No, no hay vacas, solo se llama vaquería. ¿Qué dijo? Dijo, si Linda no va, yo no voy. No, nené, no llores, bebecito.
Ya, nene. Macachi, 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 macachi. Ay, pobrecita de mi nene. Ay, linda, ve lo que le estás haciendo hacia tu hermanito. ¿Yo? Si es mi mamá que le quiere hacer maldad a mi hermanito. Ay, poniéndole ese traje de mestizo. Dice que cómo es posible que tú, su propia hermana, piense de esa manera. Que cómo es posible que te expreses así del traje regional. ¿Eso dijo? Sí. Es que, bebé, yo no le encuentro sentido a usar el traje regional. ¿Para qué? Dice que el traje regional es parte de la identidad del yucateco. ¿Qué es eso de identidad? ¿Es como la identidad de los superhéroes? No, niña, identidad es lo que nos hace ser quienes somos. Nosotros como yucatecos tenemos tradiciones, símbolos, forma de hablar que nos hace ser como somos. Y el traje regional es motivo de orgullo, ya que nos da un sentido de pertenencia a un pueblo o región. ¿Que sí es cierto? Sí, así como los veracruzanos están orgullosos de su rico café, los poblanos de sus iglesias, los oaxaqueños de la Guelaguetza, los sonorenses de la danza del venado. Así los yucatecos debemos de estar orgullosos de nuestra comida, nuestras costumbres, de nuestro traje regional y de nuestra lengua maya. ¡Ah! Ya estoy entendiendo. Mira, hija, no rechaces ponerte el traje regional. Póntelo y vas a ver qué gusto te va a dar lucirlo. Mira a tu abuelita. Primero no quería usar su celular y ahora parece que lo tiene costurado a su mano. Oye, Date la oportunidad. Ponte el terno y vas a ver que sí te va a gustar. Sí, sí me salió carísimo. Dice que está muy contento porque vas a ser su pareja de baile y que lo vas a acompañar a bailar la angaripola, los aires yucatecos, el chinito coy coy y para rematar el torito. Claro que sí, bebé. Yo voy a ser tu pareja de baile. Me pondré mi terno y tú irás de mesticito. ¡Ay, qué bonito! bueno, pues ya estamos. Entonces vamos a comer y a descansar un rato. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ay, eres más despistado, ¿ah? Apu, ¿quién era? Tu abuelo. ¿Y para qué telefoneó si está aquí en la casa? Eso es lo malo, que no está aquí en la casa. Ya se fue al pueblo y que no hay nada. Ay, ¿cómo va a haber algo? Si la vaquería es dentro de 15 días. Vamos a buscarlo, que no tiene para su trici taxi. ¡Vamos! Pues vamos.
ahora sí estamos en la fiesta del pueblo. Todo está, pero mira, muy bonito. Mira eso, hay arroz con leche, panuchos, salbutes, cochinita, qué rico. Arepa, ishuá, pibinales, horchata, buñuelos con miel. Ahí está la feria, carritos, chocones, la casita del terror y hasta la mujer lagarto. ¿A dónde vas? Voy por mi cheva. Acuérdate que tú no tomas. Ah, Mejor vamos a bailar. Vamos. Ay, se regresó el abuelito, que vayan por el viejito. ¿Dónde estás? Tráiganlo, tráiganlo. Ya estuvo. Ahí está, ahí se regresó. Vayan a buscarlo, niños. Es más, vamos a buscarlo. Dale, ahí está. ¡Guay! 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 ¡Ay, Abu! Ay, eso, el viejito. Más genio este señor. Pero de que empieza a bailar, no se aquieta, le gusta. Ahí está pues, linda. Ya lo ves que están bonitas las tradiciones. ¡Ay, sí, Abu! Me gusta mucho mi terno. Qué bonito, qué bonito. ¡Wow! ¡Qué bonitas son nuestras tradiciones! Mis tradiciones de Yucatán. Y para terminar, vamos a decir unas bombas. Pues vamos a decir las bombas, pero todos nos van a ayudar. Oigan lo que van a hacer. Cuando pare la música, todos dicen ¡bomba! Ahí está, se dice la bomba y después todos dicen ¡bravo! Está fácil. Muy bien, pues entonces vamos a hacer un ensayo. Viene música, ahí está, bailamos. Para la música y todos decimos ¡bomba! Ahí está, se dice la bomba. Termina la bomba y decimos ¡Bravo! ahora sí vamos a empezar. Venga la música. Anoche pasé por tu casa y me ladraron los perros. Quise agarrar una piedra y... No, mamá, esa no. Ah, bueno, también otra. Todos digan bomba. ¡Bomba! Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie y ver desde abajito. No. Abuelita, esa no. Ay, bueno, está bien. Otra. Todos digan bomba. In Yamach Bay, Utsuiwich, Hach Kich Panech, Ushasil Kim, Baliwakaya Kunten Kich Pansakpakal,
Hebisin Yamech, Tutsu, Impuksikal. ¿Qué dijo, abuelito? Y ahí viene el huracán. Así lo hacen, tin, 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 tirín. Y ya me ven, no, no es cierto. Ay, no, claro que no dijo eso. No, digo así. Te amo como a las pupilas de mis ojos. Tu belleza es como el amanecer del día. Quisiera que me amases, linda paloma silvestre, como yo te amo con todo mi corazón. ¡Bravo! Ahí está, bailalo. Di otra, abuelita. Hermosa flor de pitaya, blanca flor de zaramullo, a donde quiera que vayas, mi corazón es tuyo. ¡Bravo! ¡Bomba! Esta ropa que me puse me la regaló mi mamá. ¿Verdad que está muy bonita? Pero yo no la quería usar. Entonces ellas me explicaron que debemos apreciar tradiciones y costumbres que se viven en cada lugar. Por eso ahora lo porto con gran orgullo y dignidad, porque representan tradiciones de mi linda Yucatán. ¡Bravo! ¡Bomba! ¿Qué dijo? Ay, escúchalo. Dijo, saca tu terno bonita y tu cinta colorada. Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito. Guay, ahí me estoy yendo. Y no he presentado aquí a unos personajes que desde hace rato están listos, preparados para bailar. Ellos vienen vestidos también con su traje regional, luciendo su hermoso traje regional. Ellos son Chinto y Chela. Les encanta vestir su traje regional. Como ustedes saben, el varón su sombrero blanco, su alpargata así chiona que le dicen, su pantalón blanco, su filipina o su guayabera, y ella luciendo también su terno. Ya están listos. Ahora sí vamos a presentarlos. Ellos son Chinto y Chela, los cochinitos jaraneros, directamente de Izamal, Yucatán. Eso, Chinto, el cochinito jaranero, directamente de Izamal. Zapatea, Chinto. Chinto, orgulloso de lucir su traje regional.
viene solo. Él siempre llega acompañado de su pareja regional, Chela. Chinto y Chela, los cochinitos jaraneros. Muchísimas gracias por habernos acompañado a esta presentación, El Terno de Linda, de Gracias. escena 106. Presento a mis compañeros nuevamente. Graciela Ruiz. Carlos Medina. Una servidora, Gilma Tuyú. Parte del grupo también es Margarita Denis, que nos ayudó a la elaboración y diseño de los títeres. Dani Villalobos, que hizo la musicalización de esta obra. Agradecemos al personal administrativo de este teatro, a los técnicos del Teatro Peón Contreras. Muchísimas gracias a Sedeculta. Y no se pierdan la programación. ¡Hasta luego! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.